Nuestra mesa redonda ahora corresponde y tiene como título Retos y oportunidades en la evaluación del desempeño de graduados en el entorno, cuyos expositores son, si me dan un minuto, acá está, cuyos expositores son primero el doctor Ismael Piedra Noriega. El doctor es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montemorelos, en Montemorelos, Nueva León, México. Pediatra egresado del Hospital San José del Tecnológico de Monterrey. Tiene en desarrollo y apunte finalizar una maestría en educación basada en competencia. Está en su fase final de titulación. Es profesor de la Escuela de Medicina y Ciencia de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Director del Centro de Evaluación de Competencia de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud durante los años 2019 al año 2021. Actualmente es director asociado de la carrera de médico cirujano en el Departamento de Ciencias Clínicas en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico Monterrey, secretario del Colegio de Pediatría de Nueva León, coordinador de comunicación y redes sociales de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica FLAXI. Forma parte de los equipos evaluadores en el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica COMAE. Doctor, por favor. Muchas gracias, buenos Ismael, ¿cómo días. está usted? Buenos Bien, días. buenos días. Quiero verificar que me escuchan bien. Súper bien, se escucha Sí. muy bien. Puede Ah, compartir su presentación si desea. claro, nada más me gustaría verificar que me confirme cuántos minutos tengo para tenerlo bien Tiene presente. 15 minutos de exposición, 15 doctor. minutos. Perfecto. Vámonos muy rápido en estos 15 minutos. Quisiera reflexionar con ustedes sobre 5 retos y oportunidades que tenemos en las escuelas de medicina en el contexto de la evaluación de nuestros estudiantes en todas las etapas de la carrera de medicina. Quiero declarar que no hay ningún conflicto de intereses en este momento que tenga que informar y yo quiero definirme como un profesor que el tema de la evaluación me apasiona mucho y por eso quería verificar el tiempo para no extenderme mucho. Y considero que la evaluación es como si fuera el corazón de la educación basada en competencias. Ahorita vamos a reflexionar varios aspectos relacionados a esto. Y quisiera partir porque tenemos que tener como docentes, como directivos, como instituciones educativas, bien claro la diferencia entre evaluar y calificar. Muchas veces por nuestro idioma podemos utilizar ambas cosas como sinónimos y no hay una palabra específica que lo pueda diferenciar explícitamente. Por lo tanto, cuando estemos hablando de evaluación, puedo recomendar que nos refiramos a cuando estamos midiendo dominios, habilidades, desempeños o algunas actitudes o competencias que demuestran los estudiantes. Por medio de una evaluación podemos ubicar a un alumno y compararlo con el resto o compararlo con años anteriores y hacer proyecciones a futuro. Y también estos datos, estos resultados nos permiten reflexionar sobre los alcances, áreas de oportunidad y trazar planes de acción. Inclusive este tema que estoy abordando ahorita se relaciona mucho a lo que se expuso anteriormente por el doctor Marcos Núñez, porque teniendo una muy buena evaluación es altamente probable que tengamos muy buenas evidencias para mostrar en un proceso de acreditación. Y bueno, yéndonos al término que utilizan más los alumnos y los profesores en el aula es calificar. ¿Cuáles son los criterios para que yo como estudiante pueda acreditar la asignatura que estoy cursando? Bien, el reto número 1 que tenemos las escuelas de medicina que tienen planes de estudio o currículos basados en competencias es integrar 2 sistemas de evaluación o 2 modelos de evaluación. El principal modelo que se tiene durante muchos años es el basado en criterios y aquí me disculparán los que no están en México, pero en México usamos la mayor parte de escuelas de medicina el criterio de 0 a 100 puntos, donde 70 es el criterio de acreditación. Sé que en Perú usan algunos de 0 a 20, en Colombia usan del 1 al 5 y bueno, cada país tiene sus costumbres. Y también el modelo de evaluación basado en competencias, donde son escalas, donde son categorías de desempeño
desde un desempeño incipiente, una competencia que está en desarrollo, una que ya está sólidamente constituida y una que va más allá, que es la demostración de una competencia a nivel sobresaliente. Este es uno de los desafíos o retos que tenemos que armonizar estos dos sistemas. El número dos es que los profesores y directivos podamos diferenciar entre la evaluación dedicada o destinada a demostrar los elementos que están compuestos en el currículum o declarados en el currículum y los criterios que se utilizan para evaluar una asignatura. Esta diferencia es muy importante para que los profesores tengan conocimiento de que hay un currículum, de que hay un perfil de egreso, hay resultados del aprendizaje muy específicos y deben de ser conscientes de ello para alinear sus asignaturas y sus evaluaciones a eso que es el currículum. Continuando con esa parte de los profesores, es muy importante que los directivos de escuelas de medicina logren transmitir esto a los docentes, donde la experiencia de aprendizaje de los alumnos mejora, y también puedo decir que la experiencia de evaluación de los alumnos mejora cuando hay explícitamente objetivos declarados por cada tema que van a aprender en la asignatura, cuando se declaran resultados de aprendizaje que son claros, que son medibles, que son alcanzables, además adecuados al nivel de los estudiantes y, si se pudiera, alineados a ese perfil de egreso, cuando existen recursos bibliográficos precisos y cuando los profesores están bastante informados y pueden contestar dudas de sus alumnos respecto a los objetivos, respecto a los criterios, respecto a cómo se obtuvieron las calificaciones, y que los profesores puedan realimentar o retroalimentar los aprendizajes de sus estudiantes. El reto número 3, me gustó mucho este ejemplo porque refleja muy bien el tema de claridad. Muchas veces los docentes y directivos pudieran no tener una claridad sobre el proceso de evaluación, tanto del currículum como de la asignatura, y ese sería un ejemplo de un nivel de básico o preescolar, donde aquí le están preguntando, encuentra la X y el niño la encontró. Entonces aquí la duda es, ¿será que este niño podemos decir que no está haciendo lo correcto o será que el profesor no fue claro en lo que estaba solicitando a través de esta evaluación? Bien, se los dejo ahí para reflexionar qué tan claros estamos siendo en el proceso de evaluación. Y para tener más claridad, necesitamos tener presente que si en evaluación no te gusta lo que cosechas, o sea, los resultados que estás obteniendo con tus estudiantes, verifica tu proceso. O si en el proceso no hay nada que verificar, hay que cambiar las estrategias de lo que estás haciendo. Por lo tanto, si no te gusta lo que cosechas, verifica tu proceso o cambia lo que estás sembrando en tus estudiantes. También tenemos que dar un repaso muy breve a los principios de la evaluación de competencias, donde una sola evaluación o un solo instrumento de evaluación no es una buena evaluación. Una evaluación sin retroalimentación tampoco cumple los criterios de una buena evaluación. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser capaz de guiar a los estudiantes en su aprendizaje, de poder retroalimentar el diseño de una asignatura y con muchas evidencias o analizando muchas evidencias, podemos retroalimentar el currículum, el perfil de egreso o el plan de estudios de acuerdo a los intereses de cada escuela. Es necesario especificar claramente lo que se va a evaluar y los instrumentos o métodos de evaluación deben elegirse por su relevancia, y para tener más solidez en los resultados que estamos evaluando, hay que tener una variedad de instrumentos de evaluación para ser más efectivos. Y al elegir esos instrumentos de evaluación, tendríamos que tener bastante conciencia de cuáles son los usos y cuáles son las limitaciones de cada uno de estos instrumentos. Debemos dejar claro también que es muy difícil demostrar como escuelas o como docentes con evidencia que nuestros estudiantes están siendo competentes cuando las asignaturas no están orientadas a lograr resultados del aprendizaje, sobre todo alineados a ese perfil de egreso, a esas competencias de egreso o a ese modelo curricular que se está implementando en esa escuela. Por lo tanto, tendríamos que hacer esa alineación. Por eso mencionaba al principio el reto de diferenciar la evaluación de una asignatura y de alinearla hacia el modelo curricular
o a lo que se está declarando como perfil de egreso o resultados del aprendizaje. Es también muy difícil evaluar a los estudiantes cuando no los estás observando en un entorno clínico. Aquí quiero mencionar, basándome en un principio de la evaluación, un solo instrumento no es un buen instrumento para evaluar el desempeño de los estudiantes. Por lo tanto, hago esta pausa para reflexionar sobre que debemos de evaluar a los estudiantes en entorno clínico muchas veces, y lo tradicional en muchas escuelas ocurre que al final de una rotación, después de un mes o 2 meses, el estudiante lleva una hojita al tutor o al profesor y este evalúa en un solo instrumento todo lo que ocurrió en un mes o en un periodo grande, a veces hasta en un ciclo hasta de 6 meses. Entonces aquí es muy difícil que la evaluación sea correcta y verídica de las capacidades de estos estudiantes. En esta diapositiva, ya dirigiéndonos al final de mi presentación, tenemos el modelo de evaluación ideal, donde se permite que por medio de este sistema de evaluación, modelo de evaluación, cada estudiante te demuestre en forma explícita, en forma individual, cada uno de los componentes de las competencias, que los instrumentos sean elegidos por su relevancia de acuerdo a lo que pretendemos medir, que tengamos diferentes instrumentos de evaluación que nos van a dar evidencias y que los instrumentos que tengamos tengan tanta claridad, como lo mencioné al principio, que puedan favorecer el aprendizaje y guiar el aprendizaje. Y si es posible, que este proceso de evaluación tenga varios puntos de corte. Estoy hablando no de una asignatura, sino del plan o el currículum total, donde podemos hacer una etapa inicial, una etapa intermedia, una etapa final antes de graduar a los estudiantes, o por año, por periodo. Podemos hacerlo de diferentes formas. Y que este sistema de evaluación pueda incorporar momentos formativos para reflexionar con los estudiantes y momentos sumativos donde sí se le van a otorgar calificaciones o resultados a los estudiantes. Y bueno, la última parte, la que más me gusta a mí, es que recogiendo todas estas evidencias de los instrumentos de evaluación aplicados en un plan de estudios, pudiéramos tener una mejor evidencia de los alcances que está teniendo el modelo educativo en los estudiantes y poder retroalimentar a las materias, a los bloques, al plan de estudios en general y servir para la mejora continua del proceso educativo. Y para terminar, quisiera mencionar que el reto número 4 es que podamos tener un diseño de cómo es la evaluación en esa escuela de medicina de acuerdo a su modelo curricular. Y un ejemplo muy sencillo que está aquí en estas barras, es que las escuelas tengan claridad en declarar los resultados del aprendizaje de acuerdo a su modelo curricular, que se diseñe un sistema de evaluación, que aquí vamos a recorrer este modelo, donde como parte de este diseño se tendría que ir creando o diseñando instrumentos de evaluación específicos de acuerdo a lo que se pretende medir, que podamos analizar los resultados obtenidos con esos instrumentos, generar indicadores. Entre paréntesis estoy poniendo ahí medir lo medido y reflexionar sobre eso para posteriormente mejorar la calidad de esos instrumentos de evaluación, acercándolos a la validez y confiabilidad, porque este proceso de mejorar la calidad de los instrumentos no es algo que ocurre automático, es algo que lleva tiempo, lleva algunos años o algunos periodos o ciclos. También con esta información vamos a poder generar reportes que nos puedan realimentar el proceso educativo y el proceso de evaluación y posteriormente tener un proceso de mejora continua de nuestro modelo educativo. Y no sé cómo voy de tiempo, doctor Mauricio, creo que vamos muy bien. Va bien, va muy bien. Vamos muy De aquí a bien. 3 minutos. 3 minutos, perfecto. Tengo un par de diapositivas más. Y bueno, aquí tenemos que los instrumentos más utilizados por las escuelas de medicina para que podamos demostrar con evidencia los resultados de aprendizaje declarados en el perfil de egreso o en las competencias o en el modelo curricular, porque se puede usar para muchas áreas, es exámenes escritos estandarizados, rúbricas específicas para diferentes momentos de desempeño, listas de cotejo, portafolio de evidencias de competencia, exámenes prácticos, se pueden hacer bitácoras y el ECOE, que sería la evaluación objetiva estructurada
con pacientes simulados o pacientes reales. Entonces tendríamos esta variedad de instrumentos y también podríamos tener rúbricas específicas para cuando los estudiantes nos dan algún producto de su aprendizaje como reportes, reflexiones, trabajos de investigación, tesis, podemos diseñar rúbricas específicas. Pudiéramos tener rúbricas específicas de desempeño, porque a veces tenemos rúbricas solamente de rotación. Voy a poner un ejemplo, rotación de pediatría, y tenemos una sola rúbrica para rotación de pediatría, pero tendríamos en una rotación de pediatría, cirugía, medicina interna o ginecología, tendríamos momentos donde el estudiante consultó, ahí falta una rúbrica, donde pasó visita a pacientes hospitalizados, donde hizo guardia, donde tal vez hizo algunos procedimientos y donde presentó casos clínicos. Por lo tanto, tener una variedad de instrumentos para tener más solidez en los desempeños o en los resultados del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y bueno, aquí están unos ejemplos para cómo es una rúbrica para evaluar el desempeño de un paciente, de un alumno que visita un paciente hospitalizado. Este sería un indicador para hacer buenas preguntas de opción múltiple cuando se hacen exámenes estandarizados. Y el reto final. El reto final sería que las escuelas de medicina implementen un centro de evaluación para que apoye a quienes evalúan el desempeño de los estudiantes mediante la adaptación, innovación, validación y otros proyectos que se tengan para que las evaluaciones sean más justas, sean confiables y sean muy sencillas de aplicar, y que los docentes, pero la comunidad docente pueda participar y pueda certificar que los estudiantes están teniendo o desarrollando esas competencias, formar expertos en el área de evaluación de competencias y generar evidencias sólidas para un proceso de acreditación. Y con esto termino mi presentación, doctor Mauricio. Muchas gracias, doctor Ismael. Cumplí el reto. Sí, agradecemos que haya cumplido el reto en los 15 minutos. Le quedó un minuto, no le quise decir Ok. para que no colocara otra diapositiva, No, pero ya muchas eran gracias. todas las que tenía. Vamos a dar ahora, como es el tema es el mismo, la exposición de la doctora Rosa Arana, cosa que le hagamos al final las preguntas a ambos. ¿Les parece? De acuerdo. Doctora Arana, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes desde Chile. Quiero hacer su presentación primero. La doctora Rosa Arana es médico cirujano, médico pediatra, especialista en medicina intensiva pediátrica, tiene formación en docencia universitaria en estrategias didácticas, diplomado en gestión administrativa en institución de educación superior, diplomado de docencia en medicina, maestría en epidemiología clínica y es jefa de clínicas y prácticas preprofesionales en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Profesora, por favor, todo suyo, 15 minutos. Ok, muchas gracias, doctor. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Se ve, si la colocan en modo Ok, perfecto. exposición, se lo agradecería. Ya, ok, perfecto. Ahí sí, estamos muy bien, se ve sumamente bien. Ok, muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos y todas y buenas tardes a nuestros colegas de Argentina y Chile. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos, en los que juntos reflexionaremos sobre un tema tan importante para garantizar la calidad de atención de nuestra población, pero que aún hoy en día nos plantea varios retos. Me refiero a lo que es la evaluación del desempeño del médico en el ejercicio de su práctica profesional. Y antes de iniciar, me gustaría invitarlos a recordar si alguna vez, ya como médicos, en su práctica profesional independiente, ustedes fueron evaluados y cómo esta evaluación impactó en su labor profesional posterior. El objetivo de la educación médica es preparar a nuestros estudiantes para hacer frente a problemas que afecten a la salud, tanto desde el punto de vista de salud pública como individual, teniendo en cuenta que se van a desempeñar en entornos muy diversos y cambiantes. Es entonces que nosotros, los que estamos involucrados en la formación de estos futuros profesionales, tenemos una gran responsabilidad frente a la sociedad. Esta formación no solamente involucra competencias que le permitan el ejercicio de la práctica de una manera efectiva y segura al momento del egreso,
sino que también es necesario garantizar el logro de aquellas otras competencias que garanticen una cultura de mejora constante frente al rápido avance de las ciencias médicas, al desarrollo de las nuevas tecnologías y, obviamente, a las mayores demandas de nuestras poblaciones. La evaluación en la educación médica, como ya se ha dicho, desempeña un papel crucial en el mantenimiento de los estándares de calidad y competencia en el campo de la medicina, determinando que solo aquellos estudiantes que alcanzan un nivel específico de competencia puedan avanzar y eventualmente ingresar al campo profesional. Esto actúa como una salvaguarda para el público, asegurando que serán atendidos por profesionales debidamente calificados y competentes. Sin embargo, también hay que reconocer el rol fundamental de la evaluación como motor del aprendizaje, promoviendo la reflexión del profesional sobre su propia práctica. Esto le va a permitir identificar áreas de fortaleza y debilidad y facilitar que dirija sus esfuerzos de aprendizaje de manera más efectiva, fomentando un enfoque de aprendizaje autodirigido y un compromiso permanente con el aprendizaje continuo. A pesar de los grandes esfuerzos y avances en el campo de la educación médica ya en las últimas décadas, se reconoce que aún es necesario mejorar la calidad de nuestros profesionales y que esta falta de idoneidad del recurso humano es un factor fundamental que limita la expansión de los servicios a nuestras poblaciones. Una muestra concreta del nivel de desempeño de los profesionales médicos puede observarse en esta publicación, que si bien ya tiene algunos años, probablemente es la que mejor refleja el desempeño de los profesionales una vez egresados, donde en apenas menos del, o poco más, perdón, del 50% de los registros evaluados se evidenció adhesión a los indicadores de calidad de la atención. Y ese resultado fue similar independientemente si se trataba de enfrentar una situación donde tuvieran que tomarse medidas preventivas o si se trataba de atender una condición aguda o crónica. Las medidas de tamizaje, por ejemplo, solo se realizaron en el 52% de las ocasiones en las que éstas debían haberse realizado. Y un resultado muy similar se obtuvo en las áreas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las patologías más prevalentes. Entonces, esto probablemente refleje que el desempeño de nuestros profesionales, esos que nosotros hemos formado, no necesariamente responden a la atención de calidad requerida por la población. A lo largo de la formación se van adquiriendo de manera progresiva diversas competencias, pero ser competente es saber actuar de manera pertinente en situaciones y contextos para la solución de un problema, articulando y movilizando las competencias necesarias, dando cuenta y responsabilizándose de los efectos de sus decisiones y acciones. Durante el entrenamiento, la evaluación para verificar este logro de las competencias en general se realiza en escenarios controlados incluso en el entrenamiento durante la residencia médica, mientras que en la actuación en situaciones reales está sometida a múltiples factores externos que pueden influir en el comportamiento del profesional. Entonces, puede ser que los estemos formando adecuadamente, pero que el médico no necesariamente pierda las competencias a lo largo del tiempo, sino que es ya el actuar en este contexto laboral y enfrentando a estas situaciones reales, que estos factores externos contribuyan a un desempeño distinto y a veces incluso insuficiente. Entonces aquí habría que preguntarnos si realmente estamos formando adecuadamente y estamos corroborando que nuestros médicos están lo suficientemente capacitados para poder actuar en un mundo real. El conocer el desempeño de nuestros graduados también es importante para evaluar nuestros programas de formación y así poder identificar oportunidades de mejora para formar a esos profesionales que todos deseamos. Nos permitirá medir la transferencia de lo aprendido a la vida profesional, al mundo real. Cuando hablamos de las principales mediciones de desempeño de los sistemas de salud, generalmente uno puede ver que se hacen en tres áreas, ¿no? En los resultados de los pacientes, en cómo los profesionales de salud conducen el proceso de atención y finalmente en el volumen de servicios ofrecidos.
La evaluación tanto del primero como de este último van a depender de una serie de factores adicionales que están fuera del control del médico, por lo que no sería justo hacer una evaluación del desempeño del profesional de salud en función a estos. Mientras que aquellas estrategias dirigidas a la evaluación del proceso de atención que el médico proporciona a sus pacientes son las que probablemente mejor reflejen este desempeño y nos faciliten la evaluación, ya que todas estas variables que tienen que ver en el proceso están directamente relacionadas o están bajo el control casi absoluto del personal médico. Sin duda, las tareas que realizamos como profesionales implican tareas complejas que requieren poner en práctica de manera simultánea una serie de competencias. Por lo tanto, es necesario un proceso de evaluación que permita identificar aquellos desempeños que son necesarios medir y además que deben optimizarse, y que esta evaluación se haga de una manera constante a lo largo de la vida profesional. Entonces, esto nos lleva a considerar la existencia de un sistema de evaluación del desempeño. Hasta el momento existen diferentes iniciativas en diferentes espacios para evaluar a los médicos una vez que ya han egresado de su formación universitaria. Acá en Perú, por ejemplo, tenemos es necesario que los médicos nos recertifiquemos cada 5 años para poder seguir habilitados en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, la mayoría de estos procesos de acreditación, recertificación o de evaluación se centran en el registro de certificaciones de educación continua o en exámenes de conocimiento, los cuales, como sabemos, no reflejan necesariamente el desempeño en el entorno clínico. La implementación de estos sistemas representa un desafío debido a su complejidad y los costos asociados, especialmente en contextos donde los recursos son limitados como la mayoría de nuestras realidades. No obstante, valorar el impacto potencial del sistema, no solo en la mejora de la calidad de la atención, sino también en la utilización más eficiente de los recursos en beneficio del sistema de salud en su conjunto. Entonces, esto realmente podría llevarnos a concluir que este esfuerzo podría ser totalmente justificado a pesar de las limitaciones. El desarrollo de un sistema de evaluación de esta índole exige la colaboración activa de todas las partes implicadas en el proceso formativo, así como de los beneficiarios de la atención médica. Es fundamental que trabajemos de manera conjunta para determinar qué competencias deben ser evaluadas y la manera, además, más efectiva y justa para llevar a cabo dicha evaluación. Aún puede haber mucha resistencia a la evaluación en la comunidad médica. El enfoque de la evaluación como una oportunidad para mejorar la práctica, en lugar de verla como una actividad punitiva, representa un cambio cultural que requiere un esfuerzo continuo. Este cambio debe comenzar desde las primeras etapas de la educación, fortalecerse a lo largo de la carrera para que los médicos acepten de manera natural la evaluación como una estrategia integral de mejora de la calidad en el ejercicio de su práctica profesional. Y que independientemente incluso de la presencia o no de un sistema de evaluación, esta evaluación permanente sea parte de su propia competencia personal. El objetivo de estas evaluaciones de desempeño deberían tener un carácter formativo, y para garantizar que éstas conduzcan a un cambio en la conducta de los médicos y, por lo tanto, a una mejora en la calidad de la atención, los responsables de las políticas deberían prestar más atención a la entrega de retroalimentación y al apoyo organizacional. La retroalimentación negativa y discrepante no motiva un cambio positivo, y los médicos pueden experimentar mucho estrés durante este proceso de evaluación, y obviamente esto más bien generar mayor rechazo a este tipo de sistemas. Algunas investigaciones que vienen del mundo empresarial mostraron que el apoyo empresarial es el factor más importante para la aceptación de una retroalimentación negativa con un instrumento de 360 grados. Por lo tanto, es importante que las organizaciones hospitalarias tengan en cuenta tales cuestiones, incorporando mentoría para médicos, organizando formación profesional para los evaluadores y los mentores de médicos. Y también respondiendo a aquella otra problemática que también puede interferir con el desempeño del médico y por lo tanto su evaluación, como es la carga de trabajo excesivo o la disposición de recursos inadecuados para realizar su labor.
Aunque los costos, como ya se mencionó, siempre pueden ser un reto en la toma de decisiones, es indiscutible el beneficio potencial que podrían aportar a la calidad de la atención un sistema de evaluación. Y es probable que también mejore la eficiencia en el uso de los recursos. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el sistema de Ontario en Canadá, que ya realmente data de la década de los 80, donde mediante una selección aleatoria se determinan qué profesionales van a ser evaluados a través de la estrategia de una evaluación por pares, y el resultado de esta evaluación es, digamos, estudiado por un comité de calidad conformado por médicos y pacientes. Y es este comité de calidad el responsable de determinar si el médico tiene o no problemas de desempeño y amerita o no seguimiento luego de recibir la retroalimentación de su desempeño. Desde su creación, realmente este sistema ha sufrido grandes evaluaciones y mejoras para generar una evaluación mucho más justa y para poder entregar una retroalimentación que sea mucho más efectiva y más útil al profesional para poder garantizar la mejora en su práctica. Existen una serie de metodologías, realmente instrumentos que se vienen utilizando para la evaluación del desempeño. Muchas de estas obviamente nacieron en la formación de el pregrado y el residentado y luego se han trasladado a la evaluación en el ámbito profesional. Algunas de ellas con más evidencia que otra para la evaluación del desempeño profesional. Pero aún es necesario precisar mejor su validez y confiabilidad, y este todavía es un reto importante que tenemos. Esto permitirá identificar aquellas que realicen mediciones de manera más fiel y con una evaluación más justa para nuestros profesionales. Y a la hora de decidir las estrategias a utilizar, es importante tener en cuenta elementos de factibilidad, como es el uso que cada una de estas metodologías implica y además los costos. A eso se suma que es necesario estandarizar los criterios con los que se definirá el desempeño aceptable del profesional. Y hay incluso una tarea pendiente de si en esta concepción de un médico global deberíamos ponernos de acuerdo no solamente las universidades, sino también toda la región para establecer qué es lo que consideramos es un médico competente o un desempeño aceptable. Validar además herramientas que nos permitan evaluar las competencias de manera integrada. Asegurar la capacitación de los evaluadores para una entrega efectiva de retroalimentación y así como incorporar la tecnología en la evaluación. Hay hoy en día propuestas interesantes, por ejemplo, para la evaluación de los profesionales en el campo clínico a través de la realidad virtual, ¿no? Sin embargo, estas tecnologías obviamente todavía necesitan ser validadas e implican un costo sumamente alto. Si bien son muchos los retos, esto también plantea grandes oportunidades para innovar en los métodos de evaluación, impulsando también la investigación en esta área de la educación médica. Contar con un sistema de evaluación del desempeño de nuestros profesionales nos ofrece a todos la oportunidad de promover el desarrollo profesional continuo en el marco de una cultura de mejora continua de la calidad que irá en beneficio de toda nuestra población. Finalmente, todo esto redundará en no solo mejorar la calidad de la educación médica al retroalimentar la formación y nuestros programas, ajustando nuestros perfiles a ese profesional que nuestra sociedad requiere, sino que principalmente permitirá asegurar la calidad en la atención sanitaria, beneficiando a las poblaciones que son la razón última de nuestra labor profesional. Y ahora les pediría nuevamente que recuerden aquella evaluación a la que ustedes fueron sometidos, cómo se sintieron y si ésta logró que ustedes implementaran de manera concreta cambios en su práctica para un mejor desempeño en su vida profesional. Como diría César Vallejo, hay hermanos muchísimo que hacer, pero trabajando juntos, instituciones, formadoras, organizaciones profesionales, Estado y población, seguro que lo lograremos. Gracias por su atención. Gracias, doctora Arana. Primero por su gran exposición y segundo por respetar el tiempo. Los dos han sido muy respetuosos del tiempo. Muchas gracias. Las preguntas son para ambos. Tengo varias preguntas. La primera de ellas es, en relación, algunos países están tratando de implementar los exámenes médicos nacionales o exámenes pre-residencia o exámenes para residencia
¿Qué tipo de exámenes ustedes creen que debe ser escrito, escrito práctico y el tipo de preguntas? Porque hemos visto algunos países que están haciendo preguntas del ciclo básico, otras solamente con implicancias clínicas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Doctor Piedra, primero, pensando en el orden del expositor. Muchas gracias. Como lo mencioné en mi presentación, todos los métodos de evaluación que seleccionemos tenemos que hacerlos por su relevancia de acuerdo a lo que pretendemos medir. Definitivamente un examen escrito es muy buena herramienta para evaluar conocimientos o aplicación de conocimientos, pero si queremos ver habilidades como integración diagnóstica y manejo terapéutico, creo que otros modelos de evaluación, otros instrumentos de evaluación pueden ser utilizados. Por lo tanto, el que una escuela prepare a sus estudiantes enfrentándolos a estos exámenes estandarizados internacionales, considero que es una buena estrategia si pretendemos que nuestros estudiantes estén familiarizados a la hora de ir a los Estados Unidos o a la hora de ir a España o a otro país donde se enfrenten a exámenes muy parecidos a estos. Y como mencionamos, mide bien los conocimientos, las áreas de conocimiento de la carrera y la aplicación de esos conocimientos, pero hay otras formas de evaluar más cosas. Muchas gracias. Doctora Arana. Sí, bueno, de acuerdo con lo expresado por el doctor Piedra, yo creo que es importante el conocimiento, ¿no? El conocimiento es la base del ejercicio probablemente de nuestra profesión. Sin embargo, el conocimiento es insuficiente. Entonces, eso depende de lo que queramos evaluar. El conocimiento tiene sentido en la medida que esto sirve para poder responder a una situación concreta, ¿no? Y resolver un problema de salud o una situación de salud de la población. Entonces, nuevamente, depende para qué queremos la evaluación. Yo creo que eso es lo que determina el tipo de evaluación que debemos realizar. Si queremos evaluar conocimientos, preparar para que nuestros egresados puedan ser competitivos en estos exámenes de selección o de alto impacto, o para medirlos como universidad a veces también, ¿no? Dentro de estos rankings podemos usar este tipo de exámenes, de herramientas. Pero probablemente para medir desempeños, que son obviamente complejos, que involucran varias competencias de manera simultánea, los exámenes de conocimientos pues obviamente no podrían cumplir este propósito. Perfecto, muchas Eso. gracias. Tengo varias preguntas aquí en el chat, a cuales le vamos a dar prioridad en este minuto. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre la evaluación de 360 grados? Igual empezamos en el mismo orden. En el mismo orden, por En el mismo favor. orden, ok, gracias. La evaluación de 360 grados es una evaluación muy poderosa, pero tendría que hacer, como lo expliqué también en mi presentación, si queremos ver el desempeño de los estudiantes en una rotación, habrá que ver cómo consultan, cómo pasan visita, cómo hacen urgencia. Entonces, hay que ver todos los entornos o escenarios donde se está desempeñando nuestro estudiante para tener esa visión de 360 grados. Hay algunas publicaciones que mencionan que la evaluación de 360 grados se puede incluir alguna rúbrica para que un paciente la conteste y retroalimente el desempeño del estudiante y también algunas rúbricas para que el personal de salud, me refiero a enfermería, laboratorio o rayos X, también evalúen el desempeño de los estudiantes o residentes y de esta manera tener una visión de 360 grados de cómo se desempeña un profesional de la salud. Doctora. Sí, bueno, la evaluación de 360 grados probablemente es una de las más utilizadas y más evaluadas en el desempeño profesional, ¿no? Ya en el campo clínico. Y justamente porque permite evaluar al médico desde diferentes enfoques, diferentes desempeños, utilizando diferentes competencias. Y además una de las fortalezas, diría yo, de la evaluación de 360 grados, claro, sí se selecciona adecuadamente a los evaluadores, que es otro de los retos, es que permite evaluar al médico a lo largo de su, digamos, no en un momento, no en un punto de su desempeño, sino a lo largo de un trayecto relativamente prudente, ¿no? De tal manera que uno pueda tener una visión, una mejor visión del desempeño de este médico. Probablemente una de las limitaciones de la evaluación en 360 grados es, si bien hay algunos instrumentos ya bastante populares o reconocidos, la validación en estos campos todavía puede ser no totalmente concluyente. Uno de los retos que yo creo importante es que muchas de estas herramientas de evaluación han sido diseñadas en otras realidades.
y la pregunta es qué tan válido es aplicar eso en nuestras poblaciones, ¿no? En nuestros alumnos, en nuestros médicos, que tienen otra idiosincrasia, otra forma de ver también, eh, digamos, su lugar dentro del sistema de salud. Sin embargo, creo que hay un trabajo que ya se ha hecho y hay un trabajo pendiente también para nosotros en Latinoamérica, ¿no? Y que el unir esfuerzos nuevamente, generando estas redes de colaboración, podrían ayudarnos, podrían facilitarnos a poder validar mejor estos instrumentos, ¿no? Creo que de alguna manera esta evaluación en 360 grados no solamente permite una evaluación más completa, sino también una evaluación más justa. Ujú. Perfecto. Y para ambos también, ¿cómo funcionan en sus instituciones las oficinas de educación médica o los departamentos de evaluación en relación a lo que ustedes han expuesto? Bueno, quiero empezar mencionando que las personas que nos dedicamos a la evaluación del aprendizaje o del resultado del aprendizaje o competencias, quiero decir que yo siento que no somos los más populares en las escuelas de medicina. Definitivamente nos enfrentamos al cambio, nos enfrentamos a la resistencia que tienen los docentes y es abrir un camino o hacer una brecha en un lugar donde no hay un camino. Entonces, sí es un desafío. Los centros de evaluación requieren mucho apoyo de las autoridades porque pudiéramos, digamos, al implementar una línea o un proyecto, podríamos ser atacados por alumnos, por profesores o por la institución. Entonces, necesitamos mucho apoyo y creo que con esta pasión que hay en muchos docentes en escuelas de medicina, se puede elegir, se puede ir subiendo al barco, me refiero a ir convenciendo a profesores, haciendo cambios sencillos que les fomenten confianza, que les despierten esa pasión por hacer mejor su trabajo y por tener una evidencia. Entonces creo que sí es posible, pero sí se requiere un gran esfuerzo. Gracias. Doctora. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, yo trabajo en un hospital público, ¿no? En el hospital público generalmente los departamentos de docencia no están muy involucrados en la evaluación del desempeño. Fundamentalmente está más dirigida a su labor a ver que se cumplan las normas, los reglamentos. Si hay un sistema de evaluación anual para todos los médicos que laboran en el hospital. Y fundamentalmente es un documento, es una escala de Likert que se le envía al jefe del servicio, ¿no? Y obviamente la visión de un solo evaluador podría no ser justa. Estos criterios determinados en esa escala no necesariamente son técnicamente los más relevantes para poder demostrar el buen desempeño. Se miden además diferentes áreas de desempeño cuando no todos realizamos las mismas funciones. Algunos somos asistenciales, otros hacen gestión, otros hacen investigación. Entonces se nos evalúa a todos de la misma manera, lo cual obviamente también tiene que ver con justicia. Y además hay un problema también en la retroalimentación, ¿no? Cómo eso se transforma en una retroalimentación efectiva para que nosotros podamos mejorar nuestra práctica. Básicamente es un sistema que busca evaluar para poder mantener al médico en ese puesto de acuerdo a la opinión generalmente el profesional que está a cargo del equipo de trabajo, ¿no? Entonces todavía tiene muchas limitaciones, los sistemas son complejos, no son fáciles, otros países todavía con mucho más recursos que nosotros vienen lidiando con cómo evaluar mejor el desempeño de sus médicos en la práctica profesional, ¿no? Pero creo que en ese camino deberíamos ir. Perfecto. Otra pregunta que tengo en el chat. ¿Han medido el impacto de estas mediciones? Bueno, yo solamente puedo mencionar el impacto al interior de los estudiantes y de los profesores y de las asignaturas. Sí, a través de la medición con instrumentos con una estructura sólida, podemos medir el impacto del proceso educativo en los resultados del aprendizaje y pudiéramos retroalimentar a los profesores en las asignaturas y en qué áreas de sus asignaturas requieren más pues esfuerzo o repensar la forma de que los estudiantes lo aprendan. Creo que sí, creo también que nos falta un poco más medir el impacto una vez que los estudiantes egresan, como lo estaba explicando la doctora Rosa Arana, que es un desafío muy grande que tenemos. Gracias, doctora. Bueno, particularmente
ya para evaluar al profesional en la práctica clínica es un poquito más complejo, ¿no? Y el impacto encima en el sistema de salud, más, creo que es más retador. Incluso este sistema que mostraba yo, que me parece tan interesante, que es este de Ontario de Canadá, que es donde prácticamente nace todo lo que es la educación Ujú, basada en competencias, eh, todavía no logra una medición del impacto, ¿no? Sin embargo, obviamente, en el sistema de salud como tal, ¿no? Sin embargo, habría que considerar a qué impacto estamos, digamos, refiriéndonos. ujú, Sí, por ejemplo, hay algunas evaluaciones del impacto en la satisfacción o el beneficio que perciben los médicos, ¿no? Y eso nuevamente dependiendo de la idiosincrasia, creo yo, ¿no? Cuando hay una cultura más bien positiva frente a la educación, a la evaluación, probablemente el impacto, viendo la evaluación como una estrategia para mejora continua, esto satisfazca mucho mejor, sobre todo si es que las medidas que se toman posterior a esta evaluación no son medidas punitivas, ¿no? Entonces, sin embargo, obviamente el otro aspecto importante es la satisfacción del paciente. O sea, realmente si le preguntamos a los pacientes si el evaluar a sus médicos han logrado que después cuando ellos sigan bajo la atención de ese médico ha logrado mejorar su atención o se siente más satisfecho, hay algunas publicaciones, pero son pequeñas realmente, donde reportan que el paciente sí se siente mejor, ¿no? Pero realmente todavía validar o tener evaluaciones en gran escala es un poco difícil, ¿no? Por la complejidad. Perfecto. Tengo otra pregunta a ti. Acá, ¿qué tanto impactarían favorablemente los retos en mejorar la calidad del desempeño si se entrenan bien los docentes en evaluación por competencia versus si se forman los estudiantes en autogestión de aprendizaje y metacognición? ujú. Yo considero que tendríamos que tener bien claro en un modelo curricular cuáles serían las acciones observables de autogestión del aprendizaje y cuáles serían las acciones observables de metacognición para poder hacer un parámetro y ver si estamos logrando eso. Porque una cosa es que yo diga como profesor que mis estudiantes son muy buenos reflexionando y planteándose cosas a que realmente tenga un parámetro donde vea si lo logré o no. Entonces creo que entramos en el mismo concepto. Para evaluar hay que tener una evidencia que se pueda medir. No estoy diciendo que no se pueda medir eso, pero hay que reflexionar cuáles son las acciones observables de acuerdo al modelo curricular y poder, en este caso, generar esos parámetros. Perfecto. Doctora, Sí, como siempre, la evaluación de estas competencias más llamadas blandas, cada vez que yo digo blandas en la universidad se me sale, me cuestionan, pero es bien complejo, ¿no? Y Ujú, elaborar herramientas que permitan medir de una manera válida y confiable y además justa, yo creo que todavía estamos en un proceso, ¿no? Lo que probablemente con lo que nos sentimos un poquito más cómodos es con la formación de los docentes para la evaluación, pero eso creo que todavía sigue siendo un reto, ¿no? Por ujú. lo menos en mi realidad, cambiar este chip de una evaluación como un evento punitivo, con un carácter punitivo, todavía cuesta, ¿no? Pensar en la evaluación no solamente como mirarla solamente como para pasar el curso, pasar al siguiente año, ¿no? Aprobar o desaprobar, creo que es todavía difícil. Eh, Cuando uno mira la evaluación como parte de mirar cuál es el gap, la brecha entre lo que yo debería hacer o donde quiero ir y dónde me encuentro ahora, para así generar un plan para llegar a ese lugar, yo creo que cuando tengamos ese enfoque probablemente sea mucho más fácil, incluso que el propio alumno desarrolle estas competencias de un aprendizaje autodirigido, ¿no? Y una cultura de mejora continua. perfecto. Y en ese mismo sentido, Ujú. la siguiente pregunta dice, ¿cómo han logrado incentivar a los profesores que muestran cierta resistencia para implementar otros modelos de evaluación a lo que habitualmente han hecho por años? Bien, a mí me gustaría complementar un poquito, bueno, no me tardaría mucho en complementar No, está algo bien, por que favor, me por faltó favor. de la pregunta anterior. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí como docente, y tal vez voy abordando a la respuesta también de la pregunta que me acaban de hacer, es que yo aprendí que existe un modelo que traducido al español es de atrás hacia adelante. Este modelo lo pueden buscar, se llama, bueno, de atrás hacia adelante, pero en inglés.
Este modelo hace un planteamiento de cómo vamos a diseñar un currículum o un plan de estudios o una asignatura, y es poniendo primero qué es lo que quiero lograr, y el paso número 2 es cómo lo voy a evaluar, para el paso número 3 es cómo lo voy a enseñar. Porque casi siempre pensamos es que queremos que aprendan todo eso y hasta el último dejamos la evaluación. Entonces, usando este modelo del diseño de atrás hacia adelante es qué quiero, cómo lo evalúa, posteriormente cómo lo enseño. Entonces, esto ayudaría mucho cuando queremos innovar. Bueno, continuando con la pregunta, es que mi estrategia, y esto porque no encuentro alguna bibliografía sólida para motivar a los profesores en evaluación, mi estrategia es acompañarlos a hacer cosas muy sencillas para que no se frustren, para que agarren confianza y para que tengan una buena experiencia, tanto alumnos como profesores, para que vayamos avanzando a hacer cada vez cosas más complejas. Lo mismo, hablando de cosas sencillas, es porque a veces al innovar en evaluación exige que determinemos o utilicemos muchas horas más de lo que estábamos acostumbrados a utilizar en la parte docente. Entonces, por eso, pasos pequeños, resultados chiquitos que generen confianza y vamos avanzando en complejidad. Esa ha sido mi estrategia. Doctora. Sí, bueno, yo creo que un punto fundamental es la capacitación, ¿no? Y capacitación además que lleva a la reflexión. La mayoría de nosotros crecimos en un sistema formativo distinto a estas propuestas de educación médica basada en competencias. Y aunque no lo creamos, muchos tenemos todavía muchos de esos rasgos de este sistema educativo. Eh, Sin embargo, sí creo que una piedra fundamental es la capacitación, y la capacitación pensando a qué población quiero capacitar y qué es lo que quiero conseguir. Teniendo en cuenta que generalmente los médicos, como el doctor acaba de mencionar, somos personas generalmente muy ocupadas, que estamos trabajando todo el día, que tenemos poco tiempo para hacer capacitación, y por lo tanto esta capacitación tiene que ser bien eficiente. Y tiene que pensarse de manera masiva y de manera de repente un poquito más seleccionada y más profunda. Y la otra cosa con la que estoy totalmente de acuerdo es la carga que puede implicar la evaluación, sobre todo en el campo clínico, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuanto más trabajo le dé yo a un docente que ya está en muchas tareas, donde le falta tiempo para poder cumplir todas sus obligaciones, pues obviamente, probablemente la evaluación no sea algo que le sea muy atractivo, ¿no? Y por lo tanto uno debe escoger herramientas sencillas, eh, digamos, no evaluar, pretender evaluar todos los días, sino ver cuál es esa medida de evaluación que se necesita para tener una visión, digamos, apropiada del desempeño. eh, y creo que eso, ¿no? Es probablemente la estrategia más importante. Yo quiero agradecerles su participación a ambos. Hay 3 o 4 o 5 preguntas y comentarios que se las vamos a enviar a sus correos para que ustedes las respondan, por favor. En virtud que nos quedan otras actividades más, les quiero agradecer y decir que marcó mucho interés. Usted vio la cantidad de preguntas que ustedes tuvieron y diversas. Se quedó una mano levantada también. Sí, sí, es que tenemos otras actividades, por eso. Y tengo 3 o 4 preguntas, por eso les digo que todo eso, en mi rol de coordinador, tengo que coordinar el tiempo que queda. Así que les agradezco muchísimo su tiempo, su disposición y muchas gracias por su exposición. Así que se lo agradezco muchísimo. Muchas Muchas gracias, doctora Rosa Arana, y muchas gracias, doctor Ismael Piedra. gracias. Bien, en continuación les pedimos que se queden, nos queda la mesa redonda ahora, que es nuestra mesa de comentarios. Para comenzar con nuestra mesa redonda, yo primero quisiera comentarles la diferencia en 2 conceptos de educación médica para que complementemos y cerremos la discusión de hoy en día. La primera de ellas, el perfil profesional, diferenciarlo de lo que es el perfil de egreso. El perfil profesional, más que nada, es una descripción concisa y detallada de las habilidades, experiencia, educación y logros de una persona en su ámbito laboral. Por el contrario, el perfil de egreso es una descripción detallada de las competencias, habilidades, conocimientos y actitudes, valores que se espera que los estudiantes adquieran
al completar un programa educativo específico. ¿Y por qué hacemos al término de la sesión de hoy la diferencial entre perfil profesional y perfil de egreso? Porque durante toda la mañana hemos escuchado perfectamente en que salen nuestros egresados y que realmente a veces no tienen las competencias para poder actuar y que se les realiza encuesta a los graduados para ver cómo esto influye o qué retroalimentación tiene esto en nuestro perfil, en la formación de nuestro estudiante. Entonces estamos viendo que los graduados, lo que ellos presentan es cómo es su perfil profesional. Vemos cuál es la brecha que hay entre el perfil de egreso y el perfil profesional, y quisiéramos saber cómo ustedes están haciendo esta brecha o estas mediciones o estos cambios curriculares entre el perfil profesional y el perfil de egreso en sus respectivos países. La mesa redonda, esto es para que hagamos comentarios y nos podamos nutrir de las diferenciales que tenemos entre todos. Así que, por favor, esperamos sus comentarios. De Perú, a ver, ¿quién es de Perú? Quisiéramos saber en Perú si ellos tienen una encuesta, ustedes tienen alguna encuesta de graduados o no de sus estudiantes. Bueno, yo soy de Perú. Diga, doctora. Sí, la verdad que nosotros como universidad sí tenemos encuestas de egresados que se realizan inmediatamente al terminar la carrera, un año después y 5 años después, ¿no? Estas encuestas en general son analizadas en un comité de currículum, donde nosotros tenemos la obligación, por reglamento realmente, de evaluar en función a esta información la necesidad o no del cambio del perfil profesional. Obviamente tomando en cuenta también otras variables como son epidemiológicas, ¿no? Ambientales, etcétera, ¿no? Y entonces cada 3 años se reevalúa el perfil profesional de la carrera para ver si es necesario la modificación en esa comisión especial que se genera, ¿no? Perfecto. ¿Tenemos algún representante de Bolivia acá? Para no tener que yo buscarlo e indicarles. Doctor Juan Díaz, usted iba a hacer un comentario, tuvo la mano levantada en la presentación anterior. No sé si me están escuchando. Doctor Jorge García, usted tiene la mano levantada, por favor. Gracias, doctor. Pero quiero compartir un poquito la experiencia de este lado. Yo estoy en la Universidad de Monterrey, México. Eh, Creo que, y no sé si coinciden mis compañeros, creo que es uno de las razones por las que hay de este preciso momento un silencio en el seguimiento de egresados, es que es un pain point para todas las escuelas de medicina. Nosotros tenemos, como bien acaba de mencionar la doctora, nosotros también tenemos una encuesta de seguimiento de egresados. De hecho, le llamamos encuesta SEDEX, que realizamos a los 2.5 años y a los 5 años de egresado del estudiante. Esto lo hacemos así para buscar empatar un poquito con los cohortes generacionales y poder buscar que la información sea verdaderamente de utilidad para retroalimentar al programa. A lo mejor lo dije muy como lo dice el instrumento de COMAEM, pero al final del día es uno de los objetivos por los que esta encuesta se fue desarrollando. Sin embargo, nos fuimos enfrentando a diversas barreras. La primera es la participación de nuestros egresados. Es complicadísimo el seguimiento puntual de todos los egresados y el motivarlos a seguir participando en estas encuestas. Si bien alcanzamos un registro total de los egresados al momento de salir y tenemos una participación de un 60% de los 2.5 años, verdaderamente cuando buscamos medir el cohorte a los 5 años para ver ahora sí que toda la línea generacional y poder retroalimentar al programa, la participación, si tenemos más de un 10 o un 15%, esa es nuestra problemática.
Entonces, me queda muy claro que esta parte del seguimiento es un punto muy importante de toda organización educativa. Sin duda alguna, no solamente nos va a ayudar a entender cómo se comportan nuestros egresados afuera en todas las dimensiones, sino verdaderamente entender si estamos alcanzando los objetivos de un desarrollo profesional futuro, tal como nos los planteamos en el objetivo del currículum, y sobre todo si estamos también cumpliendo con las necesidades de permear en ellos una cultura de profesionalización continua y no nada más estemos formando profesionales que una vez que obtienen su título se queden por ahí. Entonces, para nosotros sí es importante, por eso quería compartir esta pequeña experiencia que tenemos. Le llamo pequeña porque aunque tenemos cerca de 20 años poniendo esta encuesta, los resultados aún no han sido los resultados satisfactorios que hemos querido obtener. Voy a citar un poquito al primer doctor, discúlpenme, se me fue el apellido, pero que hablaba sobre esta parte de la evaluación, ¿no? Y solamente la voy a tergiversar un poquito en el decir, es cierto, si no están funcionando los resultados o no estamos obteniendo los resultados que necesitamos cambiar el proceso, sembrar diferente. Aquí el tema es, ya no sabemos en el proceso qué es lo que está mal, la encuesta se sigue, el alumno sale, se le persigue para que nos responda, se les busca intencionadamente, damos hasta premios para quienes nos contestan, hemos rifado hasta iPads. Entonces, sí es un pain point, tengo muy claro que es un esfuerzo enorme el que se tiene que hacer y tengo muy claro que el resultado que se puede obtener de ahí, sin duda alguna, nos va a ayudar a construir los ejes que necesitamos para mejorar el programa. Perdón que me extendí, es una catarsis personal, gracias. No, muy bien, doctor García. Muchas gracias por su experiencia de México. Y la pregunta es, ¿hace cuánto que usted tiene implementado este sistema de seguimiento de egresados? Fíjese que tendremos alrededor de unos 20 años en que se diseñó este sistema tal como se encuentra ahora. Bueno, se planteó en su momento. Y digo unos 20 años porque debió ser después de la primera o segunda acreditación de COMAEM que obtuvo la Escuela de Medicina de UDEM, donde una de las recomendaciones precisamente fue la del seguimiento de egresados y el no contar en aquel entonces con un instrumento puntual que abordara ciertos indicadores que podían retroalimentar. Entonces, a partir de ahí es donde se empieza a construir esta encuesta, buscando precisamente el retroalimentar al programa en función de lo que COMAEM pedía a la Escuela de Medicina. Hoy la encuesta ha ido evolucionando en su contenido, si bien sí retroalimenta muchos de los indicadores que nos pide COMAEM, pues hemos ido ampliando mucho en el sentido de entender también el mercado de contratación, salarios, alcances y otros aspectos que también para nosotros es importante para el rediseño curricular. Perfecto, muchas gracias. Doctora Elizabeth Peralta. Gracias, buenas tardes de nuevo. Igual que como comentaron hace un momentito, cuando escuché yo dije, ay Dios, yo trabajo más lo del programa que lo de seguimiento afuera, pero voy a compartir en República Dominicana, yo soy de UNIBE República Dominicana, aunque dependiendo de la institución, si es público o privada, se trabaja diferente, pero voy a aprovechar porque si utilizamos el método de currículum invertido que mencionó ahorita el doctor Piedra. Tomamos las competencias que esperamos que tenga el egresado, luego se dividen en cómo se verían al inicio, al medio y al final, y así fuimos introduciendo intencionalmente en cada nivel de la carrera el nivel de desempeño de esa competencia. Si yo quiero verlo hacia el final, cómo se debería ir viendo al principio, cómo se debería ir viendo a la mitad y así. Entonces vamos evaluando cada competencia con una estrategia que me permita identificar esa competencia. Y así pues yo vamos viendo por cada nivel de la carrera cómo él la va desarrollando. Si tenemos que utilizar para habilidades, destreza, ECOE y verlo en simulación, pues lo hacemos así. Si ya están en nivel de hospital, que podemos verlo trabajando con el paciente al final, pues lo vamos haciendo así. Entonces, las competencias uno más o menos se va asegurando de que se vayan desarrollando y tenemos un perfil de egreso como lo queremos, pero trabajando intencionalmente la competencia a través de todo el plan de estudio. En esa parte no es tan difícil porque es más controlable. Ahora, cuando ellos salen,
allá se hace una encuesta de egreso pero es a la salida, para ver qué tan bien ellos se sienten con lo que han aprendido. Pero realmente es difícil el seguimiento a todo el tiempo después, aunque lo que sí tomamos muy en cuenta es que ellos se inserten y se mantengan en programas de residencia, programas de posgrado. En la medida que ellos van avanzando, van abriéndose puertas, nosotros ya vamos viendo qué tanto está funcionando. Pero de todas formas necesitamos algunas estrategias para mejorar el seguimiento y evaluar así a los egresados tan perfectamente como queremos, porque eso sigue siendo un reto, ubicarlos a todos y tener el resultado. La parte de perfil de egreso, yo entiendo que nuestra parte es bastante fácil, lo controlamos mucho, hacemos todo eso, pero luego la salida, entonces ahí es que todavía tenemos algunas cosas que mejorar para dar evidencias contundentes. Gracias por la participación. No, doctora, pero siguiendo con lo que usted está expresando, ¿ustedes tienen alguna estadística de cuántos alumnos sacan la especialidad, cuántos se van a Estados Unidos, cuántos se quedan en su país, cuántos retornan? ¿Tienen ese tipo de seguimiento? Sí, en los que localizamos, porque algunos se pierden un poquito y hay que intentar ubicarlos. Muchas veces, ahorita dijeron algo muy interesante, que pedían dos correos, el institucional y el personal, para luego poderle dar seguimiento, porque algunos, una vez se trasladan, muchos de nuestros estudiantes en UNIBE quieren, aunque sean dominicanos, quieren irse a hacer especialidades fuera del país, en diferentes partes, desde España, Brasil, Estados Unidos. Entonces, a veces se mudan y darle el seguimiento, si no mantenemos un contacto tan cercano, ahí se nos pierde. Pero sí, la intención es que todos los que tenemos vemos cuántos se quedan, muchos se van, muchos quieren irse a hacer especialidades fuera. Tal vez no en la parte de la Universidad Pública de República Dominicana no es tanto así, pero en muchas de las privadas, muchos de los estudiantes quieren estudiar y hacer especialidades fuera, aunque luego retornen al país. Pero sí, más o menos calculamos cuántos se quedan, cuántos se van a las especialidades, cuántos hacen subespecialidades y dónde están ubicados en los diferentes países que ellos se logran insertar. Y los mismos egresados pues apoyan a otros cuando quieren irse a esos lugares. En Alemania, por ejemplo, que fue donde más dificultad tuvimos al principio, luego que una estudiante llegó y se quedó allá haciendo no solo su especialidad, sino trabajando allá. El segundo estudiante, pues contactando a esa estudiante, pues ella ayudó al segundo al proceso y ya cuando llegó al tercero y cuarto, pues ya había como un camino recorrido para que ellos pudieran insertarse. Tenemos que evidenciar que a veces piden cosas en otros países y hay que buscarlo en nuestro programa. ¿Cómo es que nosotros lo damos? Que a veces lo piden de una forma que uno dice, no, pero no, a nosotros no lo damos exactamente así, pero también lo cubrimos. Tenemos que comenzar a buscar todas las competencias que se trabajan en el programa. Esto y esto y esta, más o menos es lo mismo que ellos están pidiendo. Enviarlo allá a Alemania, por ejemplo, que es el caso que estoy comentando ahora, para que ellos vean que sí teníamos eso, o por lo menos se cubría, aunque fuera parcialmente. Y así el egresado pues se puede insertar. Entendemos que entonces sí tiene la competencia, porque por eso le abrieron la puerta. Entonces, por eso comento que ver nuestros egresados entrando cada vez más en más lugares, lugares que antes no se podía, cada vez pueden, que antes una especialidad, ahora subespecialidad de cirugía pediátrica, especialidades difíciles antes de alcanzar. Ellos mientras van entrando más y más, entendemos que uno va más o menos bien orientado en ese sentido. Pero nos faltan datos numéricos exactos de alguna de esas cosas. Pero sí sabemos cuánto van a cada lugar. Perfecto, muchas gracias. Yo les quiero contar la experiencia de Chile. En la experiencia de Chile, cuando salen los egresados, tanto universidades públicas como privadas, si quieren ser contratados por el Ministerio de Salud Pública, tienen que rendir lo que nosotros llamamos el Examen Único Nacional de Medicina, que es un examen teórico de preguntas de implicancia clínica. Y a los que son chilenos se les reconoce su práctica profesional e internado como destreza y habilidades. Los alumnos extranjeros que quieren trabajar en Chile tienen que rendir ese examen médico nacional. Y ellos rinden tanto el aspecto teórico como práctico. Y el práctico es un ECOE, que los toman las mismas escuelas de medicina de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. En relación al seguimiento,
los procesos de acreditación internos de nuestro país solicitan dentro de su ítem el seguimiento a los egresados. Casi todas las escuelas tienen una casuística de cuántos alumnos realizan especialidades médicas, cuáles se quedan en la atención primaria, cuántos están en el extranjero y quiénes retornan al país de los que salen. Pero no existe una medición o una evaluación de un perfil profesional en el cual se diga en 3 o 4 o 5 años más vamos a medir la evaluación de destrezas y habilidades de los médicos que están ejerciendo en ese minuto. Está recién saliendo en Chile una ley que se llama, que está en estudio, que es el decreto 8, la recertificación de las especialidades médicas, en la cual se está viendo cuáles son los requisitos que se le van a pedir a los especialistas médicos para que recertifiquen su especialidad. Entre ellas eso está una posible evaluación, que va a ser una evaluación de destreza y habilidades, que probablemente sea en paciente y no sabe cómo, sino que en una sala de hospital. Pero también se está viendo que se puede sacar esa evaluación si él realiza docencia, si ha tenido publicaciones, si ha tenido presentación a congresos, si ha sido invitado a ser conferencista. Se está viendo una serie de posibilidades para que la recertificación sea lo más objetiva posible. Eso es lo que está ocurriendo en Chile. Y en los procesos de pregrado, como les digo, lo que se solicita habitualmente es la casuística de qué es lo que hace su estudiante cuando ya no pertenece. Y también ha sido un grave problema hacer el seguimiento, como muy bien dijo el doctor García y la doctora Peralta, es difícil poder hacer el seguimiento de los estudiantes y se están tomando estrategias de las mismas que usted ha mencionado, un correo personal o hacer un concurso, invitarlos a una cena, invitarlos a la fecha de conmemoración de la fundación de la Escuela de Medicina, etcétera, 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 cosa que ellos se sientan más apegados y puedan responder las encuestas o preguntas que tienen las diferentes escuelas de nuestro país. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Doctor Peláez. Sí, muy amable, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Preguntaban un poquito sobre la experiencia en Bolivia. Bueno, a ver, voy a tocar los puntos que han ido tocando. Primero, nosotros tenemos generalmente una encuesta a la salida de los estudiantes, no a los años de egreso, sino cuando precisamente egresan. Hay un trabajo interesante que nosotros hemos hecho precisamente en esto de la pandemia del COVID y viendo la percepción de los estudiantes. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque ha habido como todos ustedes saben, hemos volcado la educación presencial a una virtual pura y luego a una mixta. Y era interesante ver qué datos de cómo era la percepción tanto en competencias para los estudiantes y qué es lo que les gustaba más para aprender. En resumen, los datos han sido tan interesantes que la parte presencial, ellos la prefieren en las prácticas, pero no así en la parte teórica. Ellos prefieren el manejo de plataformas. Vale decir que ellos tienen colgadas las teóricas en canales como YouTube, por ejemplo, claro, a través de plataformas, y ellos tienen la accesibilidad de estas teóricas en las 24 horas y los 7 días de la semana. Entonces eso les gustó mucho, aprenden más, tienen a disposición aquello y demás. Respecto a la parte mixta, gana mucho en cierto tipo de estudiantes que son estudiantes que han ido reprobando en los años. Y bueno, hay datos más interesantes, pero no quiero aburrirlos, quiero entrar a la segunda que decían. Hacemos un seguimiento también a través del Comité Nacional de Residencia Médica, que es lo que nosotros manejamos. O sea, nuestros especialistas entran a la residencia, los internos, los médicos generales entran a la residencia a través de un examen. Es un examen nacional también. Entonces, nosotros hemos visto que nuestra universidad, la Universidad Mayor de San Andrés, en un 60 a 70% de nuestros egresados ganan estas plazas. O sea, ganan a otras universidades públicas a nivel nacional y también ganan estas plazas a universidades privadas. Sería hermoso, como ustedes dicen, hacer el seguimiento a 3, 5, 10 años. Es complejo. ¿Por qué? Porque los estudiantes lamentablemente empiezan a trabajar, otros empiezan a estudiar posgrados, otros están en la residencia y difícilmente es probable tener datos exactos. Hay sesgo por allá.
Por último, lo que decía, la recertificación. Nosotros tenemos una recertificación a partir del Colegio Médico. El Colegio Médico de Bolivia, a través de las sociedades científicas, es la instancia que dan los títulos de especialidad. Y es interesante, ¿por qué? Porque a partir del quinto año, cualquier persona, cualquier profesional, puede optar a su recertificación. Y para recertificarse, efectivamente, se necesitan una serie de requisitos de actividad, de parte de formación, de trabajo, etcétera. Pero a partir del quinto año, cualquier persona puede recertificarse y esa recertificación hace un puntaje bastante alto en cualquier concurso inherente a las instancias respectivas. Bueno, les agradezco y les felicito también las exposiciones de hoy. Bueno, en virtud que estamos ya en la hora, nos quedan 5 minutos, y la internet está media inestable, le agradecemos su presencia hasta el día de hoy. Ha sido una jornada larga, pero muy interesante, con muchas preguntas, sobre todo al final, y lo que ha sido muy bueno. Las que no alcanzamos a exponer en virtud del tiempo serán enviados a los expositores para que las respondan y en la plataforma de ustedes enviaremos las respuestas. Así que le agradecemos la presencia hasta ahora a todos y cada uno de ustedes y nos veremos el próximo sábado. Que estén muy bien. Adiós.